Se conectan y los que pueden estar aquí, bienvenidos esta tarde a la casa de Dios, esta mañana todavía. El día de hoy le voy a invitar a que meditemos un momento en la palabra de Dios. Puede tomar su asiento y muchas gracias a los muchachos que están con nosotros, los músicos, el equipo de alabanza que puede estar aquí adorando al Señor con nosotros. Es un buen tiempo, ¿verdad? Y es un bonito día que Dios nos ha regalado. Y esta tarde vamos a ser breves para poder aprovechar bien el tiempo. Bueno, quiero invitarle este día a que abra su Biblia, si tiene su Biblia. Vamos a leer el libro de Mateo. Le voy a invitar a que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 10, esta mañana. Y si ya lo tiene, le voy a invitar entonces a que se ponga de pie. Y vamos a leerlo un momento esta tarde. Si lo tiene, vamos a leerlo unidos este día. Dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, cierre sus ojos, vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre, esta tarde, porque nos permites estar en tu casa, Señor, para adorarte, para aprender de ti, Señor. Queremos este día recibir de tu presencia, recibir de tu palabra, Señor, y este día te pedimos que cada palabra tú la acomodes en nuestro corazón. Te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues el día de hoy tenemos un problema con el internet, ¿verdad? Y estamos transmitiendo desde el teléfono para los que están conectándose a la transmisión. Y este día, bueno, yo quiero entregarle unas hojitas. Dios te bendiga, Claudia y Osvaldo, que pueden estar aquí con nosotros. Dios les bendiga. Porque aquí viene una serie de versículos que vamos a estar leyendo esta tarde. Pero antes de empezar y de entrar a este tema, solamente quiero hacer un breve resumen de lo que hemos estado hablando durante estas semanas en el horario de las 11 de la mañana. Empezamos hablando ¿qué es la Biblia? ¿Alguien se acuerda de los que están aquí? ¿Qué es la Biblia? Es la palabra inspirada. ¿Se acuerdan? Hablamos del término inspirada. ¿Qué significa inspiración? ¿Alguien se acuerda? Inspiración es algo por lo que tú no trabajas, sino que te cae de repente, ¿verdad? Esa es la inspiración. Entonces, la palabra de Dios es inspirada. Es decir, que los que la escribieron no la escribieron porque ellos hayan querido, sino que fueron inspirados, ¿verdad? Muchos de nosotros alguna vez nos han preguntado: oye, pero la Biblia la escribieron hombres, pero no fue de su propia inspiración o de su propia mente, sino fue una inspiración divina. Bueno, es decir, que Dios puso cada una de esas palabras. ¿Se acuerdan cuánto tiempo tardó en escribirse la Biblia? 1000 años. Antes eran rollos, ¿verdad? Y se escribieron durante 1000 años. Ese conjunto de rollos se estuvieron escribiendo. Y la misma palabra de Dios dice que la Biblia, la palabra de Dios, es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Leímos eso la semana pasada. También hablamos de qué se trata la Biblia. ¿Alguien se acuerda de qué se trata la Biblia? La Biblia se trata de la historia de Jesús. Y leímos Juan 1:1 que decía: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y les comenté acerca de que la palabra de Dios se trataba acerca de Jesús, del plan de Dios para la redención del hombre y de Jesús dibujándose, aunque no era visible, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Jesús aparece y hay figuras que lo representan. Después
hablamos del libro de Isaías. ¿Se acuerdan del libro de Isaías? Les mencioné unos rollos que encontraron y en esos rollos encontraron el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 53, habla una imagen muy clara acerca de Jesús. Isaías 53 habla del Mesías y de todo lo que él habría que sufrir. Entonces, desde un principio, la Biblia nos está mostrando la imagen de Jesús. Y luego les pregunté, ¿para qué habla de Jesús? ¿Para qué habla de Jesús? Hemos estado contestando estas preguntas. ¿Para qué habla de Jesús? Y les entregué unas hojitas en las que vienen una serie de versículos del libro de Romanos. Y empieza Romanos diciendo que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el propósito de la palabra de Dios es mostrar la redención, mostrar el camino a través de nosotros, que todos hemos pecado ante la justicia de Dios, ¿verdad? Estamos descalificados, ¿verdad? Y yo les hablé de la importancia de recibir a Jesús en nuestro corazón, con todo nuestro corazón, abrirle nuestra vida, entregarle todo lo que somos. Por último, la semana pasada hablé de algo que es muy importante, que es el bautismo, que es un símbolo de muerte. Bautismo, ¿qué significa? ¿Alguien se acuerda? Sumergirse, ¿verdad? Bautismo significa sumergirse. Y hablamos acerca de que eran 4 puntos. Primero era por obediencia, porque Jesús lo dijo y el mismo Jesús se bautizó. Después les dije que era un mandamiento. Jesús antes de irse dijo: id y haced discípulos y bautizarlos, ¿verdad? Número 3, dije que era es que estoy viendo el pizarrón, unidad. Representaba unidad, ¿verdad? Cuando nos bautizamos representa unidad con Jesús. Yo quiero preguntar este día, bueno, por ejemplo, casi bautizados, ¿quién no es bautizado? Levanten la mano. Muy bien, pues felicidades, llegaron al momento indicado, en el tema preciso. Es un mandamiento de Jesús y yo les quiero hacer el desafío, ¿verdad? Dijimos que el bautismo es una declaración pública de nuestra fe, y es una historia nueva, es un comienzo nuevo para nuestras vidas, ¿verdad? Es la oportunidad. Claudia, Aldo, que están aquí, Dios los ha traído y Él quiere recordarles, ¿verdad? Que Él quiere su historia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que permitir que el Señor, que Jesús sea parte de nuestra historia, ¿verdad? Y una de estas maneras es el bautismo. Y yo le doy gracias a Dios que el domingo pasado, cuando terminamos, tenemos ya algunas personas que quieren bautizarse desde hace algún tiempo, desde hace algunas semanas atrás. Entonces vamos a estar llevando a cabo los bautizos entre el 28 y el 3 de abril, entre el 28 de marzo y 3 de abril, vamos a estar teniendo el tiempo de los bautizos. Vamos a escoger un día de esos que es días de Semana Santa, para que Claudia, Osvaldo y alguien más que todavía no ha tomado la decisión pueda decir: bueno, yo quiero tomar la decisión, voy a hacer a Jesús parte de mi vida. Es el desafío, es una obediencia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús se bautizó, los cielos se abrieron. El día de hoy quiero hablar muy brevemente acerca de algo importante, que es el motivo de nuestra adoración. El motivo por el cual venimos a oramos, el motivo por el cual nos reunimos. ¿No se han preguntado alguna vez: ¿y por qué tenemos que ir a la iglesia hoy domingo? ¿Y por qué tenemos que reunirnos? ¿Y por qué tenemos que estar ahí? Bueno, yo quiero hablar acerca de eso, el motivo de nuestra adoración. Empezamos hablando en Mateo 4:10, dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estas son palabras de Jesús que le dice a Satanás en un momento de tentación. Y Jesús le recuerda y nos recuerda a nosotros que Él es el motivo de nuestra adoración. ¿Y qué significa adoración? Adoración es un culto que se realiza. Un culto es un momento de expresión, ¿verdad? Hacia Dios o hacia algo, hacia lo que se le rinda culto. Es una manifestación pública, ¿verdad? Por eso es que nos reunimos con personas, porque es una manifestación pública de nuestro motivo, de nuestra adoración.
Y hay ciertos puntos aquí para los que a veces llegan y dicen, bueno, yo no entiendo ciertas cosas. Por ejemplo, yo no entiendo por qué cantan alabanzas, por qué se cantan en las iglesias. Tú te has dado cuenta que en las iglesias cristianas se canta mucho, ¿verdad? Hay sectas o hay religiones, se puede decir, que no cantan, ¿verdad? Ellos no son de cantar tanto como nosotros, pero nosotros nos los tomamos muy en serio, porque la Biblia dice en el libro de los Salmos 47, que ahí lo tienes ya, mira, ya te los puse ahí, expresiones de nuestra adoración. ¿Por qué cantamos? Bueno, el Salmo 47, 6 al 7 dice, cantad alabanzas a Dios, alabanzas cantad alabanzas a nuestro Rey, alabanzas cantad, porque Dios es Rey en toda la tierra, cantad alabanzas con entendimiento. Entonces, cuando nosotros venimos aquí y te preguntan por qué casi la mitad del servicio, prácticamente el 50%, ¿verdad? Son alabanzas, y es porque la Biblia nos desafía y nos invita a cantar, ¿verdad? Nos invita a cantarle a Él. Es una expresión, di conmigo, expresión de adoración. Acuérdate, adoración es una manifestación pública. Incluso el libro de Romanos, capítulo 12, dice que nosotros ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Es decir, que hagamos una manifestación pública con nuestro cuerpo de nuestro motivo, de nuestra adoración. Si tú estás aquí, tienes la libertad de hacer una manifestación pública a través de tu cuerpo, de tu ser, de quién es Dios. Por eso es que cantamos, es una manifestación pública, ¿verdad? Y tú vas en la calle o estás en el trabajo, y cuando tú estás cantando, tal vez en tu trabajo, un canto cristiano, estás haciendo una manifestación pública, estás haciendo un culto en tu trabajo, se puede decir, ¿verdad? Cuando tú en tu trabajo haces una expresión de adoración con tu cuerpo, estás haciendo un culto en el lugar en el que tú estés. Entonces son expresiones que señalan nuestra adoración. El otro punto es levantamos las manos, ¿verdad? Alguien dice, ¿por qué levantan las manos? ¿Quién los está saltando? ¿Tienen calor? ¿O por qué levantan las manos? Dice el Salmo 134, 2, ahí lo tienes apuntado. Dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecir al Señor. Fíjate, David escribe, levanten sus manos y extiéndanlas hacia el santuario, es decir, extiendan las manos hacia donde está Dios. En aquel momento, la presencia de Dios descendía en un templo, en un altar, y la gente alrededor, que vivían alrededor, extendían sus manos hacia aquel lugar, porque es señal de rendición hacia aquel lugar, y ellos extendían sus manos hacia aquel lugar. Y ahora cuando tú y yo estamos aquí, tú has visto que estamos cantando y de repente alguien levanta sus manos, ¿verdad? Y a lo mejor alguien que es nuevo, que está viniendo por primera vez, y puede decir, bueno, ¿y este loco qué le pasa, verdad? Porque está levantando las manos. Pero es una expresión. Recuerda que la adoración es una expresión pública, ¿verdad? Entonces tú estás en tu trabajo y de repente puedes levantar tus manos. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me estás ayudando en este momento en mi trabajo. Y en ese momento estás haciendo un culto en tu trabajo porque estás expresando públicamente. Estás en la escuela o lo que estés haciendo y tienes una expresión. Tercer punto, ¿por qué oramos? ¿Has visto que oramos aquí? Incluso hay un día que dedicamos a la oración y hay grupos de oración. Dice 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿En dónde tienen que orar las personas? En todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. La oración es una expresión pública de nuestra adoración. La oración en todo lugar, no nada más cuando venimos aquí. A veces la gente tiene el concepto de decir, voy a ir a la iglesia para que oren por mí y poder recibir. Pero la oración es una manifestación de culto, de adoración, que se puede hacer en todo lugar. No está limitada a las cuatro paredes. Entonces, ¿por qué oramos? Porque la palabra de Dios lo dice. Segundo punto, ¿qué número es 4? ¿Por qué aplaudimos? ¿Alguien se ha preguntado?
¿y por qué hacen así las manos? Y hay personas que pues definitivamente dicen, no, pues yo no me siento como que yo quiera aplaudir, no es lo mío, ¿verdad? Aplaudir. Y hay personas que dicen, no, pues aquí está bien. Pero dice el Salmo 47:1, y lo tienes apuntado. Dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Entonces cuando te aquí, también es una expresión pública que es bíblica de la palabra de Dios. Hay lugares donde no se aplauden. Hay iglesias o hay religiones o denominaciones que ellos dicen, no, pues nosotros no concordamos con aplaudir, así todos quietecitos. Pero esto es bíblico y es una manifestación de nuestra adoración aplaudir. Por eso es que aplaudimos. ¿Y por qué escuchamos la palabra? Bueno, si tú ves, el otro 50% del servicio es escuchar y recibir la palabra. Y dice Romanos 10:17, que está ahí, que tú lo tienes ahí, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué escuchamos la palabra? ¿Por qué hay cantos y por qué hay predicación? Bueno, porque la predicación, ¿qué trae a nosotros? Fe. Entonces di conmigo, la palabra de Dios trae fe a mi vida. Y todos necesitamos fe, y sobre todo en estos tiempos, necesitamos la fe. Entonces por eso es que cuando estamos aquí es indispensable meditar un momento en la palabra de Dios y llevarnos un poquito de esa fe. Y no solamente aquí, sino podemos hacerlo en cualquier lugar. Es decir, que tú igual en tu casa, cuando tú abres la Biblia en tu casa o en cualquier lugar donde estés, estás haciendo una manifestación pública en el lugar donde tú estás, cuando tú lees la palabra de Dios. Por último, ¿por qué nos arrodillamos? ¿Alguien ha visto aquí que aquí nos arrodillamos? Cuando hacemos la invitación, les hacemos la invitación y les decimos, pasen aquí al altar, vamos a hacer una oración, y venimos y nos arrodillamos aquí. Dice el Salmo 95:6, que también lo tienen ustedes ahí en su hojita, dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de ¿quién? De Jehová nuestro Hacedor. ¿Delante de quién hay que arrodillarse? Yo les pregunto. ¿Delante de quién? De Dios. La Biblia nos invita, la palabra de Dios nos invita a que nos arrodillemos solamente delante de Jehová, de Dios, nuestro Hacedor. Dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz. Fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí, que el motivo de nuestra oración es Dios. Es decir, que cuando levantamos las manos, cuando cantamos, cuando oramos, cuando nos arrodillamos, cuando aplaudimos, lo hacemos ¿para quién? Para Dios, ¿verdad? Por eso incluso cuando estamos aquí predicando, alguien ha escuchado que dice, dele un aplauso al Señor, ¿verdad? ¿Ha escuchado que dicen así? Dele un aplauso al Señor, y todos aplaudimos. Hacemos esa expresión porque ese aplauso ¿para quién es? Para el Señor, no es para el que predica o no es para los músicos. Cuando termina un canto, la mayoría aplaudimos, ¿verdad? Cuando termina un canto y todos aplaudimos. Y los músicos le hacen ya, así como que dice, wow, me lucí el día de hoy, me está aplaudiendo el público. Pero en realidad ese aplauso no es para los músicos, ¿verdad? Aunque lo tocan muy bien, lo hacen perfecto. Pero no es para ellos, es para Dios, porque Él es el motivo de nuestra adoración. Y entonces esto plantea, por último, ya estoy apurándome para terminar esto, plantea algo importante. El motivo de nuestra adoración es Dios. En la parte de atrás de esa hoja puedes encontrar un versículo que habla de quién es el motivo de nuestra adoración. Si es Dios, entonces dice primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Este es el misterio de la Trinidad. Cuando levantamos las manos, cuando oramos, cuando arrodillamos, cuando aplaudimos, cuando cantamos, lo estamos haciendo hacia Dios y hacia la representación de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros, por la palabra de Dios, entendemos
Nuestras rodillas no se pueden doblar delante de ídolos. No podemos arrodillarnos delante de ídolos porque la palabra de Dios nos dice que solamente podemos arrodillarnos delante de Dios. No podemos arrodillarnos delante de hombres porque la palabra de Dios nos dice que solamente podemos arrodillarnos delante de ¿quién? De Dios. Por eso si tú ves aquí en la iglesia, cuando vienes, no hay alguna imagen. Los que están llegando por primera vez, los que han venido y a lo mejor vienen de una experiencia de estar en iglesias donde hay muchas o representación, y es común que ante una imagen, una representación sagrada, uno tienda a sentir cierta veneración y pueda doblar sus rodillas o hacer cierto tipo de ¿cómo se llama? De reverencia. Pero la palabra nos dice que solamente lo podemos hacer ante Dios. Por eso es que no tiene sentido tener una representación aquí, porque el motivo de nuestra adoración es Dios, ¿verdad? Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Cuántos son? Tres. Es como el hielo. ¿Tú has visto el hielo? El hielo, el agua, perdón. El agua tiene tres estados: sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Sigue siendo H2O, ¿verdad? Se manifiesta en tres estados. Y la manifestación de Jesucristo es la manifestación de Dios hecho hombre. La manifestación del Padre es muy diferente a la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, pero siguen siendo tres y siguen siendo Dios. Y siguen teniendo ser ese motivo de nuestra adoración. Por eso es que a veces levantamos las manos y decimos: gracias Espíritu Santo, te adoramos. Alguien ha escuchado de repente, estamos cantando: te adoramos Espíritu Santo, muévete, porque el Espíritu Santo es Dios. O a veces levantamos las manos y decimos: gracias Jesús, porque sabemos que tú nos escuchas, ¿verdad? Él es el motivo de nuestra adoración, porque Jesús es Dios. O a veces decimos: gracias Padre, te adoramos este día, Padre Santo que estás en el cielo, porque Él es Dios, porque son esos tres, ¿verdad? Y aquí es donde está lo que yo quiero que tú te lleves hoy. Hay expresiones, porque el mundo ha hecho religiones para tratar de llegar a Dios. Ya alguna religión ha querido quitar, ¿verdad? Hay unos que dicen: no, Jesús no es Dios. Una vez alguien me dejó un folleto en el buzón de mi casa, ¿verdad? Era, no sé si a ti de una vez te ahí en tu casa y te dejan una carta hecha a mano, ¿verdad? Queremos explicarle de la palabra de Dios en este tiempo. Y yo vi el folleto y me pareció bien interesante que en el folleto decía claramente, y hasta estaba con rojo, decía: Jesús no es Dios. Decía: Jesús no es Dios, ¿verdad? Él es la creación del Padre, la primer creación del Padre. Pero aquí claramente la palabra de Dios, el desconocimiento de la palabra de Dios, y el enemigo quiere descomponer lo que la palabra de Dios dice. Lo que ha estado escrito durante 1000 años lo ha querido descomponer. Y entonces ellos dicen: no, Jesús no es Dios. El único Dios es Jehová, y nosotros solamente adoramos a Jehová. Jehová es nuestro Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es clara. El motivo de nuestra adoración es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Ahora, hay otra contraparte que dice: no, solamente es Jesús. Hay otros que dicen: no, solamente es Jesús, y ni el Padre ni el Espíritu Santo, solamente es Jesús. Ese es como el otro extremo, ¿verdad? El otro extremo de los que dicen: no, el Padre no, solamente es Jesús y Él es. Pero no puedes darle lo que la palabra de Dios nos dice que es el motivo de nuestra adoración. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Pablo escribe: la gracia del Señor Jesús, menciona uno. El amor de Dios, o sea, menciona otra expresión. Y la comunión del Espíritu Santo, tres. Mateo 28:19 dice, ahí lo tienes, dice: por tanto, id y enseñad. Lo que estamos haciendo aquí en este tiempo, en este horario, es enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, cuando ustedes se bauticen, o los que ya se bautizaron,
los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese es el motivo de nuestra adoración. Entonces, cuando estamos aquí, estamos adorando al Padre, estamos adorando al Hijo, estamos adorando al Espíritu Santo. Y ese es el motivo y esa es la razón por la que estamos en este lugar. Y yo lo que quiero este día es animarte, ¿verdad?, a que tomes esa decisión por Jesús, de decirle: ¿sabes qué, Señor? Quiero empezar a caminar contigo, quiero empezar. A lo mejor ahorita hay muchas cosas que todavía no terminas de entender y hay un montón de dudas. El domingo pasado te hablé de un hombre que era un africano, está en la Biblia, mira, era un africano, o sea, estaba negrito, yo supongo, ¿verdad? Y venía en su carruaje y venía leyendo el libro, un rollo, una copia. ¿Te acuerdas? Hablamos de los rollos de Isaías. Venía leyendo un rollo de Isaías y lo venía leyendo. Y Felipe, uno de los apóstoles, se acerca a él y le dice: oye, ¿estás entendiendo lo que lees? Yo no entiendo nada, ni papas entiendo de esto que estoy leyendo, pero algo me dice que aquí está la verdad. Algo me dice que aquí es donde yo tengo que plantarme. Él le dice: bueno, déjame, yo te explico. Y Felipe le empezó a explicar todo lo que decía ese rollo de Isaías, que él no entendía nada, que no tenía ni la cultura para entenderlo, porque era de África, ¿verdad? Y Isaías era un judío, tampoco tenía la historia, pero él decía: siento que hay algo ahí y que yo tengo que plantarme en eso. Felipe le enseña y con un par de horas, dice: bueno, yo me voy a bautizar porque yo he entendido un poco, no he entendido todo, no he comprendido los misterios, hay muchas dudas que tengo, hay cosas que a lo mejor me cuesta trabajo creer de repente, pero yo sé que esto es la verdad. Y ¿sabes qué? Yo lo siento y tomo la decisión por Jesús. Y en ese momento había ahí, dice que había un poco de agua, no sé si era un charco, un lago, un mar o lo que haya sido, pero él dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y él tomó la decisión por Jesús. Felipe le explicó lo que la palabra de Dios dice. Y lo que hoy estamos haciendo aquí es precisamente eso, es enseñarte todo esto, ¿verdad? Que a lo mejor tú puedas decir: bueno, pues hay muchas dudas, pero yo quiero invitarte a que, aún con las dudas, tomes la decisión por Jesús, porque no puede haber fe si hay certeza, ¿verdad? Cuando tú estás seguro de las cosas y estás muy seguro, entonces no necesitas la fe, ¿verdad? Porque ya todo lo tienes asegurado. Pero cuando hay dudas y tú dices: híjole, quién sabe si sea, quién sabe si no, quién sabe si me vaya bien, quién sabe si me vaya mal, pero lo voy a hacer, entonces ahí hay fe, ¿verdad? Porque para tener fe se necesita tener duda, que haya incertidumbre, no sé lo que va a pasar, pero mi fe la pongo ahí. Y entonces esta tarde yo te quiero invitar a que tu fe la pongas en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere para ti. Este día te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración. Y quiero hacer una oración esta tarde por los que están aquí, que todavía no han tomado la decisión de bajar a las aguas. Quiero hacer una oración por Claudia y Osvaldo y pedirle al Señor que Él ponga esa inquietud en su corazón. Y si me ayudas a cortar la transmisión, Uri, te lo voy a agradecer, para poder tener este tiempo de oración aquí en intimidad.